Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema titulado ¿Quién es Jesús según la Biblia? Nosotros somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? No porque nos congregamos en una iglesia cristiana, sino porque creemos en Cristo, hemos creído que Él ha dado su vida por nosotros, hemos creído que Él nos ha amado hasta el punto de dar su vida y hasta la última gota de su sangre. Somos cristianos porque caminamos como Cristo, ¿sí? Andamos como Cristo, queremos ser como Cristo. Por eso somos cristianos, no porque nos congreguemos en alguna denominación o en este lugar que es un centro de estudios bíblico, ¿sí? Somos cristianos por Cristo, porque muchos se dicen cristianos, pero no aman a Cristo. Entonces, bueno, son cristianos, pero de la religión, porque no de Cristo. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guarda. Entonces, somos cristianos porque amamos a Cristo, porque obedecemos a Cristo. Y pues, el día de hoy queremos levantar el nombre de Cristo, porque mucha gente en la actualidad ya tiene un concepto muy desvirtuado de Cristo. Ya no tienen ese conocimiento de lo que es Cristo, de la divinidad de Cristo. Inclusive, por ejemplo, los mormones predican a Cristo, pero no creen en Cristo. Su profeta es Joseph Smith, no es Cristo. Los testigos de Jehová creen en Cristo, pero como un hombre que se superó un poco más que todos los hombres. De hecho, tienen un libro que dice el hombre más maravilloso de la tierra. Pero ellos se quedan hasta ahí, hasta que fue un hombre maravilloso. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Es lo que nosotros queremos exponer el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? ¿Quién es Jesús según la Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista. O sea, unas personas decían que Jesús era Juan el Bautista. Otros, Elías. Otros decían, no, es el profeta Elías que se levantó y vino a predicarnos. Y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Así era como pensaban en ese tiempo la gente de Jesús. Para la gente era un profeta, ¿sí? Alguno de los profetas que se levantó y vino a traer un mensaje. El día de hoy vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Para quitar las mentiras del mundo, hay gente que ni siquiera se pone a investigar
y piensa que Jesús no existió, siendo que la misma historia nos dice que Jesús existió, que Jesús es real, porque la historia está partida por el nacimiento de Jesús antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, la misma historia se levanta para decirnos, Cristo es real, Cristo existe. Pero ¿qué dice la Biblia de Jesús? Vamos a ver en Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en el libro de Juan nos dice que es su Hijo unigénito. Jesús es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, un solo Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que dice la Escritura que Jesús es el Hijo de Dios, de tal manera que siendo el Hijo de Dios, Él tenía una relación con su Padre muy estrecha. Para todo consultaba a su Padre, para todo oraba a Dios. Padre, bendice esto, Padre, aquello, Padre. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios dio a su Hijo para darnos la oportunidad de salvarnos, para que no nos perdamos eternamente. Jesús no es un buen hombre. Jesús no es un profeta. Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Vamos a ver Juan 1:1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y quién era el Verbo? Y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. ¿Y Jesús era qué? Era Dios. Este texto es muy importante porque aquí vemos que el Verbo era Dios. Vamos a seguir leyendo en el 2. Este era en el principio con Dios, o sea, el Verbo estaba con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. Aquí nos dice que por Jesús fueron hechas todas las cosas. Y si no hubiera estado Jesús, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Jesús es el Dios creador. Hay un solo Dios representado en tres personas, pero las tres son uno. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, pero solamente hay un solo Dios. Vamos a ver Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, el Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, se hizo carne, se hizo hombre, ¿sí? Para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Dios que creó el cielo y la tierra se hizo carne. Y vino en forma de ser humano. Imagínate que Dios hubiera venido con toda su gloria, ¿sí? Con todo su esplendor, con ejércitos de ángeles. La tierra hubiera temblado, ¿sí? Hubiera habido un terremoto, ¿sí? De la potencia de todo el ejército de los cielos que viniera con el Todopoderoso, toda la gloria de Dios. Los hombres se hubieran cegado, ¿sí? Y los hombres inmediatamente se hubieran postrado. Dios, viene el Todopoderoso, y se hubieran inclinado y le hubieran rendido de reverencia y adorado. Pero vino en forma de hombre, se hizo carne y vino en forma de carne, de hombre, ¿sí? ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder enseñarnos a nosotros que sí se puede vivir conforme Dios manda, ¿sí? Que sí se puede vivir sin pecar, que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede vivir amando, perdonando. O sea, Él vino a enseñarnos una forma de vida, no vino a enseñarnos una doctrina, vino a enseñarnos una forma de vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. O sea, la palabra de Dios no es una doctrina de hombres, no es como la doctrina de los filósofos que dicen tantas cosas y la gente dice, qué padre, cómo habla esta persona, pero son palabras muertas. Pero las palabras de Jesús son palabras vivas. Y Él vino a mostrarnos la forma de vivir. Porque si hubiera venido en forma de Dios, dijéramos, Dios, pues es que tú eres Dios y tú sí puedes dejar de mentir. Es que tú eres Dios y por eso puedes vivir sin pecar, pero yo soy carne.
Yo soy un ser humano, yo soy polvo, yo no puedo dejar de pecar, le hubiéramos dicho, ¿sí? Pero Jesús vino como uno de nosotros, ¿sí? Con un cuerpo como el de uno de nosotros, teniendo hambre, teniendo sed, ¿sí? O sea, padeciendo como nosotros. No vino en un ambiente de riquezas, vino en lo más humilde, para mostrarnos que aún en la humildad puede haber paz, puede haber gozo, ¿sí? Y podemos obedecer a Dios aún en la pobreza. Porque a veces la gente dice, no, si tuviera riquezas, no, pues qué fácil, si yo podría obedecer a Dios, ya no me tendría que andar preocupado, no tendría que estar afanado en el trabajo, si tuviera dinero, no, pues me la llevaba tranquila y tendría tiempo para buscar a Dios, para predicar, para hacer muchas cosas para Dios. Jesús vino en la pobreza y ahí en la pobreza sirvió a Dios, amó a Dios, obedeció a Dios. Que no es necesario el dinero para obedecer a Dios. No son necesarias las riquezas para obedecer a Dios. No es necesario tener mucho poder para obedecer a Dios. Jesús vino como uno de nosotros. Siendo Dios, se hizo carne, se hizo hombre. Nosotros sentimos sed, Jesús también la sintió. Tenía necesidad de tomar agua. Nosotros tenemos hambre, Jesús también sintió hambre y tuvo necesidad de comer. Aquí vemos entonces que el Dios de los cielos se hizo carne para venir a buscarnos y mostrarnos el camino, la forma de vida. ¿Qué más nos dice la Escritura? Vamos a ver Isaías 53. Jesús vino a salvarnos, Jesús vino a rescatarnos del pecado, Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Esta profecía de Isaías fue escrita más de 600 años antes de la venida de Cristo. Y si tú la estudias, te narra exactamente el sacrificio de Cristo, ¿sí? Cuando estás estudiando este pasaje, parece que Dios te pone ahí, al pie de la cruz, y puedes ver el sacrificio de Jesús, el sufrimiento de Cristo. Dice, tomé nada más algunos versículos, pero tú en casa puedes estudiarla, te va a bendecir mucho. Para los que ya se arrepintieron y están buscando su salvación, esto te va a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Dice Isaías 53:4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Al morir Jesús en la cruz, Él estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Él estaba llevando en sí mismo el castigo por cada uno de nuestros pecados, de nuestras maldades. Por eso el dolor de Jesús fue intenso. Dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, por cada vez que nosotros nos rebelamos en contra de Dios, por cada vez que Dios nos dijo no mentirás, y nosotros dijimos todos mienten, porque yo no he de mentir. ¿Qué tiene de malo una mentirita blanca? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuánta gente no se rebela con Dios? ¿Sí? Dios le dice una cosa y el hombre dice, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una mentirilla blanca? Dice la gente, dirá la gente. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Imagínate si te levantan esa mentira a ti y van y le dicen a tu esposo, ¿qué crees que vi a tu esposa con otro? Híjole. Destrozan el matrimonio. El pecado destruye, destroza. ¿Y cuántas veces nosotros lo hicimos? ¿Cuántas mentiras? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántos odios? ¿Cuántos rencores? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjate, molido. No dice golpeado un poco. Molido por nuestros pecados. Molido, dice la Escritura, para poder describir en qué estado estaba Jesús. Molido. Molido por nuestros pecados. Luego anda la gente batallando. Es que no siento el perdón de Dios. Es que no encuentro el perdón de Dios. Mira, Jesús fue molido por nuestros pecados. Él estaba pagando allí tu pecado y mi pecado. Él estaba en esa cruz pagando por el pecado de cada uno de nosotros. Molido por nuestros pecados. Imagínate. Nosotros con un trabajo fuerte que hacemos, ya decimos, ay, vengo molido, tuve mucho trabajo. No, hombre, molido por nuestros pecados. Jesús, azotado, latigueado, golpeado, escupido, insultado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
nosotros que hemos sido perdonados, que sentimos la paz de Dios, para que nosotros hubiéramos tenido esta paz, Jesús tuvo que recibir el castigo a nuestras culpas, a nuestros pecados, a nuestra conducta. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. ¿Qué culpa tenía Jesús? La Biblia dice que Él nunca pecó, pero el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Debería de haber sido sobre nosotros. ¿Quién adulteró? ¿Quién fornicó? ¿Quién mintió? ¿Quién robó? ¿Quién aborreció? Nosotros. ¿Quién se embriagaba? ¿Quién se drogaba? Nosotros. ¿Quién odiaba? ¿Quién estaba bien amargado en contra de su prójimo? Nosotros. ¿Quién practicaba la brujería, la hechicería? Nosotros. ¿Quién estaba metido en pleitos siempre, groserías, en malas palabras? Nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Una vez estábamos construyendo arriba, otros cuartitos arriba de la casa, y me subí a orar arriba, y estaba orándole a Dios, y me vino una interrogante. Señor, ¿cómo es que tú me perdonaste si hice esto y aquello y esto otro? O sea, ¿cómo? O sea, ¿dónde quedó toda mi maldad? Y Dios me hacía entender que no había quedado impune. Toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios, lo había mandado sobre mí. Pero ¿sabes qué? Hubo alguien que se puso entre Dios y yo. Y Él fue el que recibió todo el castigo, toda la ira de Dios fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. De modo que ya vas viendo la importancia de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ya vimos que Jesús, el Hijo de Dios, que Jesús, Dios mismo, Dios hecho carne. Ya estamos viendo que Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por sus heridas, por su carne abierta y sangrando, por su carne adolorida, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros limpiados, fuimos nosotros perdonados. Por su llaga, por sus heridas. ¿Por qué Jesús? ¿Sabes? Cuando Dios me mostró esto, dije, Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué no yo? Si yo fui el que te ofendí, yo fui el que pequé. ¿Por qué tú, Jesús? Dije, ¿sabes qué? Jamás vuelvo a hacer lo mismo, porque por mi culpa
recibiste el castigo. Por mi culpa te crucificaron. Por mi culpa te dieron de latigazos. Por mi culpa te escupieron, te insultaron, te maltrataron. Terminé en el suelo postrado, llorando, pidiéndole perdón a Dios por esto. Porque fue por mi culpa. Todo lo que sufrió Jesús fue por mi culpa. Todo lo que sufrió Jesús es por ti, por cada uno de los que están aquí. Por esto es que obedecemos a Jesús. Por esto es que amamos a Jesús. Por esto es que somos cristianos. Porque amamos a Cristo. Porque predicamos a Cristo. Porque obedecemos a Cristo. Por el gran amor mostrado por Él. Por ese amor que no merecíamos, porque nos burlábamos de Él, porque hacíamos chistes de Él, porque insultábamos a las personas que nos hablaban de Él. Y si tú vieras todo lo que es el capítulo, te darías cuenta. Vamos a ver el versículo 6. Alguien podría decir, es que yo nunca he pecado, yo no tengo la culpa de todo lo que pasó, Jesús. Levante la mano quien no haya pecado nunca. Dice la palabra de Dios en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En cuanto empezamos a tener uso de razón, empezamos a irnos por lo malo, por las mentiras, por los robos, por las fornicaciones, por los adulterios, la borrachera, todo el pecado. Nos descarriamos como ovejas. Las ovejas se espantan y corren cada quien por su lado. Se hace un relajo ahí con todas las ovejas. Se descarrían, así nosotros. Cada quien jaló por su camino. Cada quien tomó el rumbo que escogió, que quiso. Unos a la borrachera, otros a la droga, otros al adulterio, otros al soborno ahí en su trabajo, otros a vender droga. Cada quien agarró su camino, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, que se hizo carne y vino a esta tierra. Mas Jehová cargó en él el pecado de unos cuantos, de todos nosotros, de todos nosotros. ¿Ya te perdonó Dios?
Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿O no le has pedido perdón? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿O sigues en la rebeldía, con rebeliones, diciendo, eso está bastante exagerado? ¿Quién puede vivir sin pecar? Todos mienten. ¿A poco es malo una copita? ¿A poco es malo esto? ¿A poco es malo el otro? ¿A poco es malo tener 2 mujeres? Si Salomón tuvo 1000. La gente se sigue rebelando en contra de Dios. Pero mira, el Dios de los cielos cargando el pecado de todos nosotros, para que nosotros no vayamos a la condenación eterna, para que no vayamos al fuego eterno, para que podamos tener comunión con Él, así como Jesús, que para todo consultaba al Padre. Padre, si es posible, pase esta copa de mí. O sea, Padre, si es posible, que no pase yo todo esto, porque va a ser muy duro, va a ser muy tremendo, Señor. Quizás no lo soporte, quizás no lo aguante, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esas eran las palabras de Jesús. Aún en la angustia que él sentía de que tenía que ir a dar su vida, de que tenía que ir a la cárcel, de que tenía que sufrir la agonía de la crucifixión, que era uno de los tormentos más tremendos, una forma de infligir más sufrimiento a los que eran crucificados. Y él, anteponiendo el amor a su angustia, ¿sí?, a no querer sufrir todo eso, pasar por todo eso, él puso su amor, pensando en ti, pensando en mí. Dijo, mas no se haga como yo quiero, sino como tú, Padre. Imagínate, sabiendo lo que iba a pasar, la angustia de su corazón. Estaba orando y dice la escritura que le escurrían gotas de sangre. Imagina la presión que tenía, se le reventaban las venas y empezaba a escurrirle la sangre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús, ¿verdad que no es un simple hombre? ¿Verdad que no es un simple profeta? El Dios de los cielos que se hizo carne para salvarnos. Versículo 8, versículo 7. Fíjate cómo estaba Jesús. Angustiado él, estaba angustiado y afligido. No solamente angustiado, estaba afligido, porque sabía lo que le esperaba. No abrió su boca. Quizás las autoridades esperaban que abriera su boca y dijera,
discúlpenme todo lo que dije, me retracto, yo no soy el Hijo de Dios, perdónenme, no me crucifiquen. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mira qué terrible. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabes? Cuando se va a sacrificar un puerquito, un cerdo, desde que lo quieres agarrar ya está unos chillidos, un escándalo que hace, y luego cuando le agarran su manita para torcérsela y está unos chillidos y ay, hasta dice uno, "Ay, pobrecito, ay, déjenlo". Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, a que lo mataran, al matadero. A eso llevan a los animalitos, al matadero, a ser sacrificados, a ser muertos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No se quejó. No dijo, Padre, ¿por qué tengo yo que pasar todo esto en lugar de aquel que él fue el que merece todo esto? Él fue el que pecó, él fue el que te desobedeció, él fue el que se rebeló. O ella, ¿por qué yo? Enmudeció y no abrió su boca. Quiso dar su vida por ti. Quiso dar su vida por mí, para que pudiéramos ser perdonados. ¿Sabes? Dios no te perdona porque ya dejaste de practicar el pecado. Dios no te perdona porque ya estás haciendo misericordia. Dios no te perdona porque quizás ya estás ayudando aquí en algo. Dios te perdona porque Él pagó tu deuda, porque Él ofreció su vida, porque Él fue muerto por tus pecados y por los míos. Enmudeció y no abrió su boca. El Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabes lo menos que podemos hacer nosotros? Es abrir nuestra boca para pedirle perdón. Porque no fue por sus pecados de Él. No fue por sus delitos ni por sus transgresiones. Fue por los de nosotros. Fue por los tuyos. Fue por los míos. Lo menos que podemos hacer es, Señor, perdóname. Señor, no sabía, dice la Escritura, que lo hacemos por ignorancia. Porque el pecado nos ciega, ¿sí? Y no alcanzamos a ver todo esto. No alcanzamos a ver la gravedad del pecado. No alcanzamos a ver que
cada cosa que hacemos fue lo que ocasionó la muerte de Jesús, que fuera llevado al matadero. Por eso seguimos en nuestros pecados, seguimos haciendo lo malo, y Dios nos manda que nos arrepintamos y decimos, pues si no soy tan malo, ahí la llevo, ahí poco a poco, dice la religión. Pero si entendiéramos esto, caeríamos de rodillas, ¿sí? Pidiéndole perdón a Dios. Jesús, el Verbo de Dios, nuestro Salvador, el que pagó por nuestra deuda, el que pagó nuestras culpas. Romanos 10:9 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabes? Cuando fue escrito esto, había persecución. Perseguían a los cristianos, los mataban, los crucificaban. Imagínate lo que representaba que uno confesara a Jesús. Seguramente te iban a agarrar, te iban a meter a la cárcel, te iban a sacrificar, a crucificar, o te iban a azotar de perdiz. Entonces, el que se paraba y confesaba a Jesús como Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó al tercer día, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo, serás salvo. Dijo el etíope, le preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo me bautice? Cuando entendió todas estas cosas. ¿Qué impide que yo me bautice? ¿Qué impide que yo confiese a Jesús que es el Señor? Porque yo creo, ¿sí? Yo creo que Él murió por mí. Yo creo que Él pagó mi deuda. Él pagó mi culpa. ¿Qué impide que yo me bautice? Dijo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué más dice la Biblia de Jesús? Juan 14, versículo 6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El acceso hacia el Padre, el acceso hacia Dios, solamente es a través de Jesús. No hay otro acceso, ¿sí? No es María la intercesora. Nadie viene al Padre sino por mí.
¿Por qué Jesús es el único acceso al Padre? Por lo que Él hizo, por su sacrificio, porque Él pagó, Él compró en la cruz nuestras vidas. Somos de Cristo, somos de Jesús. Él pagó nuestra deuda, ahora somos de Él. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú que te estás esforzando, que dices, ay, la llevo, ya no hago esto, ya no hago aquello, ya me falta poco, ¿sabes qué? Te falta mucho y te vas a ir derechito al infierno, porque por obras nadie puede ser salvo. No es porque te portes bien, es porque creas en lo que hizo Jesús. El arrepentimiento es necesario, porque ¿cómo entrará al reino de los cielos un homicida, un violador, un mentiroso, un idólatra? O sea, el arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Pero el perdón de nuestros pecados es por lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando tú ves a Jesús clavado en la cruz, derramando su sangre por ti, te das cuenta que Él está pagando tus pecados. Y si tu deuda está pagada, ya no hay deuda. Jesús la pagó. Porque cuando te arrepientes y tú le pides perdón a Dios, Dios no deja inconcluso esa deuda. O sea, Dios derrama toda su ira contra ti, contra mí. Jesús la recibe. Él se pone en medio y recibe todo el castigo. Por eso, nadie puede acceder a Dios si no es por Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. ¿Qué más es Jesús? Apocalipsis 19:11. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estamos viendo a una persona que montaba un caballo blanco y que su nombre era Fiel y Verdadero. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿quién es? El Verbo de Dios. Mira, y mira con qué letras. El Verbo de Dios, Jesús, el Dios que se hizo carne y que vino a padecer y que vino a dar su vida, es el Dios Todopoderoso, el Verbo de Dios. Mira, ese jinete que estaba montado en su caballo blanco y que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Sabes? Jesús viene pronto, pero ya no viene como el corderito, como el manso cordero. Cuando venga Jesús, se acabó la oportunidad para todo aquel que no se ha arrepentido. Porque cuando venga Jesús, se acaba la gracia, porque cuando venga Él, viene
a juzgar a todos aquellos que despreciaron su sacrificio, a todos aquellos que menospreciaron su sangre, a todos aquellos que se rebelaron y no quisieron arrepentirse, a todos aquellos que dijeron, hoy no, otro día será. Aquellos que se confiaron que ya eran unas mejores personas, que ya se congregaban, pero no habían recibido el perdón de sus pecados. Aquellos que confiaron en sus propias justicias. Es que yo ya hago misericordia y yo ya voy allá con los huérfanos y les ayudo y hago esto y hago aquello. Se acabó la oportunidad a la venida de Jesús. El Verbo de Dios. Dicen los testigos de Jehová, Jesús no es Dios. No han escudriñado la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquí mira, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dios, el Todopoderoso. 14. Dice así, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Qué nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dónde quedan los testigos que Jesús es un gran hombre, un buen hombre? Rey de reyes y Señor de señores. Qué precioso es nuestro Dios. Por eso somos cristianos, porque creemos en Cristo. Mira quién es nuestro amo y Señor, Rey de reyes y Señor de señores. No es rey, es Rey de reyes. Sobre todos los reyes es Jesús, y no es Señor, es Señor de señores, el Señor de todos los señores, sobre todos, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, el Señor Jesucristo. Ahora sí, Mateo 16:15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Primero les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Ahora la pregunta es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Ahora la pregunta es,
¿Quién es Jesús para ti? Si es Rey de reyes y Señor de señores, ¿por qué no has obedecido? ¿Por qué no te has entregado? Si es el Verbo de Dios, ¿por qué no has doblado tus rodillas? Si es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no lo has seguido? ¿Por qué no lo has buscado con intensidad? Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló un hombre, no te lo reveló un pastor, un maestro, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Si el día de hoy tú estás entendiendo quién es Jesús, no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos. Dios mismo te está revelando quién es. Está recorriendo el velo. Este soy yo. ¿A quién buscas? Este soy yo. ¿Quién pensabas que era? ¿Por qué no me has obedecido? ¿Por qué no te has arrepentido? ¿Por qué no me has buscado? ¿Por qué no me has entregado tu vida si yo di la mía por ti? Este soy yo, Rey de reyes y Señor de señores, el Verbo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado Pedro, bienaventurado Juan, bienaventurado Isabel, bienaventurado cada uno, porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este es Jesús. Ahora ya sabes a quién estás siguiendo. Ahora ya sabes qué hizo por ti. Ahora ya sabes quién es. ¿Qué pretexto le pondrás ahora? ¿Qué pretexto le pondrás a partir de hoy? Cierren sus ojos, por favor. Amado Jesús, gracias por revelarnos quién eres, Señor. Gracias porque quizás no entendíamos exactamente quién era, Señor. Pensábamos que estábamos en un grupo, pues aprendiendo, un grupo que dicen que son cristianos, y pues aquí me acomodé, Señor, pensando que ya era cristiano porque ya estoy aquí. Estaba esperando que me dieran mi credencial
Pero ahora veo que no, Señor. Ahora veo que eres tú el que me está llamando. Ahora veo que eres tú el que diste tu vida por mí, el que derramaste hasta la última gota de sangre por mí. Ahora veo que no eres cualquier profeta, Señor, o cualquier persona. Ahora veo que eres el Verbo de Dios, Señor. Ahora veo que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora veo que eres el Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdame a humillarme delante de ti. Ayúdame a arrepentirme, Señor, porque tú eres digno de obediencia, Señor, por lo que eres, por lo que hiciste por mí, Señor. ¿Qué pretexto te pondré ahora? Ayúdame a entender esto, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero entregarte mi vida, Señor, porque tú la diste por mí. Ahora me toca a mí corresponderte, Señor. Darte mi vida. Es tuya, tú la compraste, Señor. Ayúdame a entender esto, Señor. Ayúdame a no tirar tu palabra a la basura otra vez, Señor, como tantas veces que he pensado que carne y sangre me estaba hablando, Señor. Que carne y sangre me estaba pidiendo que me arrepintiera. Que carne y sangre querían que me convirtiera para que fuera miembro del grupo. No. Tú quieres que sea de Cristo y no de un grupo. Ayúdame a entenderlo, Señor. Aquí está Jesús. Aquí está Dios. Aquí está el Espíritu Santo, que es el mismo. El Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo vas a responder a Él? ¿Qué le vas a decir? ¿O qué pretexto le vas a poner el día de hoy? Damos unos minutos para que medites, para que te postres, para que le adores, para que le pidas perdón, para que eres tú y Él. Olvídate de los demás. Olvídate si te ven, olvídate de la pena. Aquí está Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor. Tú eres el Señor, Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, digno, Señor, de que toda rodilla se doble, digno de que toda lengua confiese que tú eres el Señor, Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres Dios, Jesús. Porque tú eres el Hijo de Dios, Señor. Porque tú eres el Verbo de Dios. Bendito sea, Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gracias, amado Señor, por recorrer el velo, Señor, y dejarte ver tal cual eres, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú eres precioso para nosotros, Señor. Bendito sea, Señor. La honra, la gloria sean para ti, Señor. Pues estamos despedidos. Y pues que Dios los bendiga a todos. Estamos despedidos.